Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en otra sesión del ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México, en donde en esta, etapa de este seminario estamos yendo institutos y centros de investigación de la UNAM uno por uno para que nos platiquen qué hacen ellos de cambio climático, cuáles son los avances, las aportaciones que cada instituto está logrando en este tema. Y hoy tenemos el gran gusto de tener pues, al Instituto de Biología, digamos, este módulo 22 es sobre el Instituto de Biología, y tenemos el gran gusto de tener a la doctora Andrea Martínez Ballesté, que nos va a hablar de cómo se percibe el cambio climático en las comunidades rurales de la Sierra Negra, una aproximación etnobotánica sobre la vulnerabilidad, mitigación y adaptación de los sistemas alimentarios. Les platico brevemente de nuestra invitada. Estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en el posgrado de Ciencias Biológicas. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Ecología y en la Universidad de California en Riverside. Fue coordinadora de conservación de comunidades en el Instituto Nacional de Ecología, Semarnat. Desde noviembre de 2013 es investigadora en el Laboratorio de Etnobotánica Ecológica del Jardín Botánico del Instituto de Biología, y su investigación se centra en comprender las formas y los mecanismos que propician el uso y manejo de las plantas. Particularmente se interesa en entender los procesos ecológicos y sociales que influyen sobre la conservación del socioecosistema, la sostenibilidad de los procesos de aprovechamiento y los mecanismos que generan vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Coordina la curación de la base de datos etnobotánicas de plantas de México y es editora asociada de las revistas Etnobiología y Botanical Sciences. Pertenece a la red temática de productos forestales no maderables, aportes desde la etnobiología para aprovechamiento sostenible. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Estimada Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir pues, estos estudios que están realizando. Adelante, Muchas por favor. gracias. Voy a compartir entonces. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradezco la invitación. Me da mucho gusto estar participando en este seminario, pues siempre es grato poder salir un poco más afuera de nuestras instituciones y poder mostrar lo que estamos haciendo para, bueno, en algún momento dado poder establecer colaboraciones, si hay ese interés, ¿no? Este trabajo está resumiendo lo que hemos hecho en el Laboratorio de Etnobotánica Ecológica, que se encuentra en el Jardín Botánico, en el Instituto de Biología de aquí de la UNAM. Y es un trabajo que yo realicé con dos de mis estudiantes de maestría, María Fernanda de Alba Navarro y Gonzalo Martínez Herrera, y en el cual tratamos de iniciar, digamos, estos estudios para ver cómo se estaba percibiendo el cambio climático en una región importante en México, que es la Sierra Negra, y cómo estaba afectando esto a los sistemas alimentarios. Bueno, por supuesto que esta investigación se engloba en el tema del cambio climático antropogénico, que sobre todo ha sido estudiado a partir de las ciencias naturales, en donde, bueno, pues se han desarrollado una serie de mecanismos para su estudio y modelación y empezar a entender cómo están ocurriendo estas variaciones climáticas que están ocurriendo ya por periodos de tiempo mayores a una década, ¿no? Que ya se están viendo como patrones que están cambiando las medias climáticas. Y en el caso de México, pues sabemos que México es también susceptible a todos estos eventos hidrometeorológicos extremos que se observan en todo el planeta. Pues como ejemplo tenemos lo que pasó ahorita en Acapulco, por ejemplo. México está también sufriendo por la disminución de la humedad en sus suelos, esta desertificación que se menciona, y por lo tanto, bueno, pues esto está causando muchos daños a la productividad agrícola. Sabemos que hay sequías intensas y que cada vez son más recurrentes. Pasan los años y sigue sin llover en algunas regiones de México y esto está afectando gravemente. Y también sabemos que
el incremento ha habido un incremento en general en la temperatura en el país y una reducción en la precipitación desde los años 70, de acuerdo a lo que se plantea por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y por Carolina Ureta en el 2018. Pero, ¿qué ha pasado desde los estudios de los científicos de las ciencias sociales? Bueno, pues los estudios desde las ciencias sociales no tienen más de 2 décadas, que han empezado a estudiar el comportamiento humano para comprender los efectos del cambio climático en las sociedades. Pero sin embargo, bueno, pues esto como es bastante nuevo, no se tiene o se carece de un marco teórico en el cual todos estemos trabajando exactamente con lo mismo. Pero sin embargo es importante empezar a desarrollarlo, ya que las sociedades rurales son, digamos, las que están padeciendo más fuertemente el cambio climático, son las que se encuentran continuamente conviviendo con estos cambios, con estos procesos y se ven fuertemente afectadas, son la cara, el frente de batalla, digamos, de esto. Y entonces aquí podemos ver cómo han aumentado los estudios a partir de hace más o menos un poco más de una década. Estos son unas gráficas tomadas de este trabajo de Karki y colaboradores, donde se ve qué tantos estudios se han realizado en relación al impacto del cambio climático en relación a la producción de los cultivos. Vemos cómo ha ido aumentando a partir de esta época la cantidad de artículos que se publican, pero si vemos el mapa, que queda chiquito los números, pero en términos globales podemos ver que la mayoría de los trabajos están centrados en África y en Asia, con alrededor de 100 trabajos y 80 trabajos para Asia, y los 20 restantes que ellos analizaron se distribuyen en el resto del mundo. Para Latinoamérica tenemos muy pocos trabajos hechos con cambio climático y bueno, en particular para México en este trabajo se reportaron 2 trabajos. Entonces, ¿cómo es que la etnobiología me sirve a mí como un puente para estudiar estos estudios, para estudiar estos temas de cambio climático? La etnobiología como disciplina es capaz de tender un puente entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y esto puede ser utilizado para poder entender las percepciones y los efectos del cambio climático en las sociedades. La etnobiología, desde la que yo me muevo, es una disciplina en la cual se hace la conexión entre la cultura y la naturaleza. En concreto, digamos, la etnobiología lo que está haciendo es centrarse en entender cuáles son las percepciones e interpretaciones que los individuos hacen sobre su ambiente, sobre la naturaleza, y a partir de esto, cómo es que construyen ese conocimiento, cómo se hacen de un bagaje de conocimiento que les permite entender y procesar los ambientes y las naturalezas donde ellos habitan. La etnobiología es una disciplina que utiliza la cultura como un lente para entender estos procesos estos procesos, digamos, del ambiente o de la naturaleza, y por lo tanto, de alguna manera tratamos de entender cómo se construye culturalmente esos ambientes, cómo la gente percibe los elementos de ese ambiente, construye su propia naturaleza asignando significados. Entonces, bueno, nosotros podemos tender este puente y es por eso que a mí me interesó empezar a estudiar con este trabajo de cambio climático. Realmente en la etnobiología en México se han hecho muy pocos trabajos de este tipo. Y bueno, ya entrando en materia de lo que es el trabajo que les quiero platicar, bueno, les quiero comentar que esto lo hicimos en el municipio de Coyomeapan, en el estado de Puebla. Este es un municipio que se encuentra, aquí lo pueden ver, en la parte sureste del estado de Puebla, en la patita de aquí del estado. Es parte de la Sierra Madre Oriental y está, digamos, asentado en lo que se conoce como la Sierra Negra de Puebla. Este es el mapa del municipio. Es un municipio que está comprendido por 45 comunidades. Todos son hablantes de la lengua náhuatl. Y dentro de este municipio, nuestro trabajo para esta parte de la investigación se realizó en 5 comunidades. Gonzalo trabajó en estas 2 comunidades que están en negro, que son San Gabriel Vista Hermosa y San Marcos
Tlalquilotl, y Fernanda trabajó en 3 comunidades que están en color verde, que corresponden a la cabecera municipal de Santa María Coyomeapan, a la comunidad de Aguatla y a la comunidad de Cachal. Las 5 comunidades en general están asentadas en las zonas más altas de la sierra en este municipio, así que el tipo de vegetación predominante en estas partes son bosques templados. Es un municipio muy interesante porque está asentado, digamos, en una región que da por un lado, de este lado, hacia la zona costera del Golfo de México. Por lo tanto, aquí tenemos un tipo de vegetación más de corte tropical, bosques mesófilos. De este lado, a las partes altas, tenemos los bosques templados, y la cara del flanco de la montaña que da hacia el Valle de Tehuacán presenta ya una transición hacia matorrales xerófilos, zonas más secas, desérticas. Así que es un municipio que tiene mucha riqueza. A mí me interesaba trabajar en estas zonas montañosas justamente por esta condición limítrofe que dan los pisos altitudinales, que desde mi perspectiva podrían hacer que la gente percibiera de una manera más directa cuando están ocurriendo procesos de cambio climático. Fue por eso que empezamos a trabajar en zonas montañosas. Y lo primero que hicimos para aproximarnos a las comunidades de la sierra y empezar, pues ahora sí que a entender qué es lo que ellos entendían como cambio climático primero que nada, y cómo es que ellos hablaban sobre este tema, propusimos, nos acercamos a las autoridades de este municipio y nos permitieron hacer unos talleres en donde se juntaron todos los representantes de cada una de estas 45 comunidades a través de sus inspectores, que eran los representantes los que representan a cada comunidad, y los representantes de salud de cada una de estas comunidades. Así conformamos un grupo grande para hablar de manera abierta y sin ninguna línea sobre cambio climático. Y fue muy interesante porque a partir de esta plática nos dimos cuenta que ellos conciben que están habiendo cambios, que algo está cambiando, que no es lo mismo de lo que era antes. Pero otra cosa interesante es que ellos ligan estos cambios hacia sus sistemas alimentarios, ¿no? Pero sobre todo los 2 sistemas alimentarios que más mencionaban ellos en relación a los cambios climáticos que están viendo fueron 2. Por un lado, la producción del maíz a través del sistema de milpa, del sistema agroforestal milpa. Ellos encuentran que hay una serie de problemáticas que están teniendo para poder producir este cultivo, y además es un cultivo de subsistencia en toda la sierra, y además, bueno, sabemos que para todo México es un cultivo de vital importancia. En la Sierra Negra, la mayoría de las comunidades tienen agricultura de temporal, y por lo mismo entonces estos problemas de precipitación y demás están teniendo mucha incidencia. Y algunos que otros han logrado construir una infraestructura, digamos, muy rudimentaria para hacer riego, pero son los menos, y la mayoría, digamos, hace agricultura de temporal. Entonces, este fue uno de los sistemas que más mencionaban. Y el otro sistema que más mencionaban fue el cultivo de la manzana en sistemas agroforestales en la sierra, en las partes altas de la montaña, en donde están los climas más fríos, digamos, ¿no? Este tiene una historia interesante, la voy a contar muy brevemente para que vean que no es un cultivo que tiene tanto tiempo, es un cultivo que más o menos ingresó al municipio en los años 40, como les decía, a las partes altas de la montaña, donde tiene un clima apropiado para cultivar. Y vino a través de las misiones de Lázaro Cárdenas, a través de un proyecto que se llamó Proyecto de Unidad Nacional, donde llegaron los primeros patrones, digamos, el patrón le llaman al árbol que utilizan para generar los injertos de manzana fina sobre ellos. Y bueno, esto se fue expandiendo poco a poco en el municipio. Empezaron a entrar otras variedades de manzana como cultivos, y ellos consideran que la época de mayor prosperidad para
comercializar la manzana fueron los años 80, que fue cuando en el municipio se construyeron algunos caminos ya pavimentados para poder salir de esas zonas y poder acceder a zonas como el Valle de Tehuacán. A partir de esto también pudieron sacar mejor la manzana, y otra cosa que ellos narran como un evento importante es que los agrónomos del Instituto Nacional Indigenista los capacitaron en el manejo pomológico de la manzana, ¿no? Entonces esto fue un momento que fue importante para ellos porque ellos aprendieron nuevas técnicas para manejar sus manzanas, y a partir de esto, bueno, han estado vendiéndolo. En la actualidad siguen vendiendo la manzana, pero ellos opinan que hay un declive, que ya no se produce bien la manzana, que tienen problemáticas que vamos a ver más adelante, pero y por lo tanto, bueno, consideran que se está reduciendo un poco la productividad de manzana. Pero en este sentido, la manzana sí es todavía un cultivo importante en términos comerciales, porque de alguna manera para ciertas familias que se dedican a esto, está siendo la manera de hacerse de recursos monetarios, de un producto que se vende bien fuera del municipio. Ellos producen, hemos encontrado o hemos documentado que siembran 11 variedades de manzana fina, que tienen estos nombres bastante peculiares. Y bueno, en el estudio de Fernanda lo que hizo fue ver en dónde se sembraba cada uno de ellos, ¿no? Entonces hay algunos que comparten entre las 3 comunidades que ella estudió, que es la manzana rallada, la chipona, la delicia y la gota de oro. La gala y la California Starking solo producen en Santa María Coyomeapan. La manzana misionera es una manzana que llegó con las misiones de Cárdenas, y así le llaman porque llegó así, por esas misiones. Y bueno, es una manzana bastante antigua que sigue estando en la comunidad de Aguatla. Pero bueno, finalmente entonces estamos con manzanas que son comunes a todos, y otras que han ido llegando poco a poco. Muchas de ellas las han traído de Estados Unidos y las traen para probar los injertos. Aquí traen un pedacito e injertan, ¿no? Entonces, bueno, vemos toda esta diversidad. Las tesis entonces que se generaron en estos 2 sistemas fueron la de Gonzalo, que está aquí, y Fernanda. Fernanda trabajó con las manzanas, con la percepción climática en relación al sistema de manzanas de producción en los sistemas agroforestales, y en la tesis de Gonzalo en relación al manejo de las milpas. Hasta ahora tenemos este artículo que se publicó en el Journal of Ethnobiology, y que bueno, que tiene los resultados básicamente de la tesis de Gonzalo. Las 2 tesis plantearon objetivos más o menos similares. Lo que nosotros planteábamos era como hipótesis es que ante la percepción de cambio, de este cambio climático ya que persistente, digamos, en el tiempo, la gente iba a generarse, digamos, una serie de cambios en el manejo de sus sistemas alimentarios, ¿no? En el manejo de estos espacios. Y esperábamos entonces que íbamos a encontrar diferencias en la diversidad de recursos que manejaban al interior de estos sistemas de manejo. Todos estos son sistemas donde se combinan una gran variedad de plantas. También imaginamos que íbamos a encontrar cambios temporales en el manejo, en sus calendarios agrícolas, y que posiblemente estarían cambiando espacialmente también, ¿no? Los cultivos. Nosotros lo que hicimos entonces fue describir cómo era la percepción de los campesinos respecto al cambio climático y compararlo con los datos climatológicos registrados en el Servicio Meteorológico Nacional en la estación meteorológica más cercana. Describimos sus prácticas de manejo y exploramos si existían prácticas que podrían constituirse como medidas adaptativas hacia el cambio climático, y también evaluamos las diferencias socioeconómicas entre los agricultores para relacionar esto con su percepción y su disponibilidad de adaptación del cambio climático. La metodología en ambos casos se realizó a través de entrevistas. Todo fue a través del análisis, los datos se obtuvieron a través de análisis de los discursos en entrevistas. Se entrevistaba a las personas de las comunidades siguiendo la selección por método de bola de nieve, y se aplicaron entrevistas semiestructuradas
que atendían el tema de los factores socioeconómicos, las variedades de los cultivos, percepción de cambio climático, etcétera. Estas entrevistas fueron registradas en papel y grabadas para después hacer el análisis de los discursos en estas entrevistas y comprender pues, los cambios que ellos mencionaban sobre el manejo, las capacidades adaptativas, la percepción de cambio climático. Obtuvimos los datos del registro meteorológico e hicimos análisis utilizando modelos lineales e índices de percepción para hacer las relaciones entre la percepción y los mecanismos de adaptación al cambio climático. Y bueno, vamos entonces a ver qué resultados tuvimos. Primero voy a hablar sobre el análisis que se hizo sobre las variables climatológicas y cómo se ven en relación a lo que expresan las personas y lo que se ve en los sistemas meteorológicos. Estos son los datos que obtuvimos de la estación meteorológica de Zoquitlán, que es el municipio vecino a Coyomeapan. Nosotros obtuvimos datos de precipitación y temperatura que van desde 1954 hasta 2016 y se analizaron las anomalías en cada caso. Lo que nosotros encontramos para el caso de la precipitación es que hay una tendencia leve, pero no significativa, de incremento en la precipitación entre 1954 y 2016. Realmente es muy débil este incremento, pero y no resulta del todo significativo. Si nos fijamos en lo que analizó Carolina Ureta en el año 2018 para esta misma región, pero eso a una escala más amplia, regional, ella encontró que hay un leve decremento de la precipitación a escala regional. Por el otro lado, nosotros analizamos también las anomalías climáticas de la temperatura, las temperaturas máximas y mínimas, y lo que encontramos aquí sí una tendencia no muy grande, pero significativa a una reducción de las temperaturas, particularmente de las temperaturas máximas, ¿no? También aquí vimos que tanto la gente recordaba eventos climáticos graves o intensos, ¿no? Que hayan quedado en su memoria, y vemos que la gente en cuanto a precipitación recordó varios eventos climáticos extremos en cuanto a precipitación que coinciden con lo que pasó en ese momento. Es decir, por ejemplo, aquí dicen que hubo una reducción importante de la precipitación que potencialmente podría estar vinculado al recuerdo de este año en reducción, o estos en cuanto a los recuerdos de incremento en precipitación, ¿no? En temperatura no es tan consistente, realmente los recuerdos que tienen sobre cambios extremos en temperatura no son tan consistentes con los cambios que encontramos en las anomalías climáticas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó con lo que ellos decían? En las entrevistas que hizo Gonzalo para la parte de las milpas, él encontró lo siguiente. En primer lugar, la gente, digamos, el número, el porcentaje de personas entrevistadas no es muy alto en cuanto a los recuerdos que se tienen en cambios bióticos, ¿no? Respecto a cambios en la variación de la presencia, ausencia de ciertos animales, en cuanto a cambios en la floración de las especies en términos generales. Sí hay un poco más de recuerdos en cuanto, bueno, y de menciones respecto a efectos por aspectos de las plagas, ¿no? En cuanto a las variables climáticas, encontramos estos tres elementos, son los que más se mencionan. Ellos mencionan principalmente y sobre todo los cambios que observan respecto a las lluvias. En segundo lugar, sobre el viento, y en tercer lugar, la temperatura. La temperatura es la que menos se menciona. Ellos no tienen tan claro, pero en términos generales, digamos, si hacemos una generalidad, la tendencia es que opinan que hay una reducción en la temperatura. En el caso del viento, ellos les afecta sobre todo a la agricultura de las milpas, porque el viento muy fuerte tira a las plantas, y entonces ellos consideran que ahora el viento es menos fuerte y que, bueno, en ese sentido se ven menos afectados por el viento. Y la tendencia que ellos narran sobre las lluvias es hacia una reducción. Pero aquí es interesante porque ellos no hablan de las lluvias en términos generales, sino lo dividen
en sus características. Por un lado hablan de la intensidad de la lluvia y por otro lado hablan de la amplitud de la lluvia. ¿Qué tanto dura la época de lluvias? Y en ese sentido, ambas cosas para ellos se ha reducido de manera consistente. Ahora, estas tres percepciones que tienen sobre los elementos climáticos mencionan que ha favorecido a la producción de maíz y a la calidad del maíz. Ellos dicen que antes la lluvia era mucho más intensa, llovía más, que ahora llueve menos, que la lluvia antes era más intensa y que entonces eso hacía que hubiera muchos días de mucha humedad continua, que hacía que al final las milpas se pudrieran, que ya no dieran nada. Y también ellos consideraron que el viento se reduce y en ese sentido también, por lo tanto, consideran que la producción y la calidad del maíz ha mejorado. Más adelante vamos a ver cómo esto se combina con otros factores, pero así es como ellos lo interpretan. En cuanto a los productores de manzanas en sistemas agroforestales, también consideraron que la lluvia era el aspecto que más se alteraba. Ellos no, entre el antes y el ahora, no consideraron que hubiera tantos cambios en relación a las heladas y a los vientos, pero en el caso de ellos, lo que sí notan es que el inicio de la temporada de lluvias ha cambiado. Ellos consideran que antes el inicio de lluvia ocurría más o menos en junio y después ya se seguían los meses más húmedos, pero ahora algunos dicen que la temporada de lluvias puede empezar en junio o en julio o en agosto. Entonces realmente hay todo un descontrol porque no se sabe exactamente en qué momento van a empezar las lluvias. El otro aspecto importante de la percepción que tienen sobre el cambio climático es que perciben que la roña de la manzana se ha intensificado mucho más en los últimos años. Esto es un hongo que afecta a las manzanas y entonces consideran que esto es más grave actualmente y esto está llevando a que sea más difícil vender las manzanas porque la gente que les compra la manzana no la compra cuando no tiene una buena apariencia. Ellos podrían cambiar a transformar la manzana a jugos u otra cosa, pero eso no ha ocurrido. Y por ahorita eso es una problemática para ellos. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera parte del trabajo? Si además lo comparamos en relación con lo que se dice, digamos, en otras comunidades de subsistencia alrededor del planeta Tierra. En este artículo que publicó SAO y colaboradores en 2016, se observó lo que la gente opinaba respecto a los cambios climáticos a nivel de las comunidades locales. Es un estudio que se basó en 10,000 observaciones en 2,230 localidades y de 137 países. Y con base en lo que se menciona aquí, se observa que en términos globales, la mayoría de las comunidades en el mundo están reportando incrementos en la temperatura en muchas localidades, pero mencionan que puede haber variaciones, ¿no? Que hay localidades en donde pasan cosas distintas. Pues bueno, Coyomeapan debe ser esto porque ellos reportan una disminución en la temperatura, pero además coincide con el registro meteorológico de la estación de Zoquitlán. En cuanto al viento, en general se plantea que es una variable poco reportada. Sin embargo, en la Sierra Negra sí es muy importante por el efecto, seguramente, que tiene sobre las milpas. Y también la gente que maneja los manzanares reporta que el viento excesivo tira las flores en un momento dado y eso reduce la producción de frutos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las lluvias? En este artículo mencionan que los cambios, digamos, locales en las lluvias son bastante diferentes o son distintos a los reportes regionales que existen medidos a través de los instrumentos meteorológicos. Entonces, al parecer, hay una diferencia por las escalas, ¿no? No es lo mismo cómo se perciben las lluvias a niveles locales que cómo se percibe a niveles regionales medido, digamos, en términos globales.
Y por otro lado, la gente en muchas de estas localidades que se revisaron reportan que digamos, la lluvia varía muy fuertemente a una escala espacial. Ellos lo describen como que hay una lluvia aparchonada que no hay, digamos, una generalidad, que llueve más fuerte aquí, pero aquí al lado llueve menos fuerte, etcétera. Entonces esto no tiene un equivalente con lo que miden los registros meteorológicos respecto a la lluvia, ¿no? Y esto también entonces coincide con lo que nosotros encontramos en Coyomeapan. Realmente no hay tanta coincidencia, no es clara la coincidencia con respecto a la percepción de los campesinos. Ellos narran justamente esta disminución en la lluvia, pero lo describen con relación a varios factores, a su intensidad, a su amplitud. Ellos también mencionan que antes en la sierra llovía mucho más, pero hacen una descripción de los tipos de lluvia que existían. Y entonces dicen que antes era más frecuente que hubiera más número de días de lluvia con lluvia finita y menos número de días con lluvias torrenciales. Ahora el patrón se ha invertido y ellos describen que hay menos días de lluvia fina y más lluvias torrenciales, lo cual, a pesar de que hay menos humedad, el efecto de lluvias torrenciales sí es nocivo para las milpas y es mejor el régimen de lluvias finas. Entonces, como ven, la lluvia en todo el mundo y como nosotros encontramos, pues tiene varias aristas de cómo puede ser descrito, ¿no? Ahora, voy a pasar a describir entonces los calendarios agrícolas para ver cómo se describían y qué se decía con respecto a los cambios que se podían hacer. Este es el calendario agrícola de las milpas. La gente siembra diversos cultivares dentro de la milpa. Ellos siembran diferentes tipos de maíz, el maíz amarillo, el maíz blanco, pero también tienen maíz rojo y maíz azul. Y ellos tienen muy claro dónde se puede, digamos, cultivar cada tipo de maíz. El maíz amarillo solo se puede cultivar en las zonas más altas de la montaña, mientras que el maíz blanco le va mejor las zonas más bajas y calientes, donde la temperatura es un poco más caliente, ¿no? Pero eso es algo que ellos distinguen, digamos, de por sí, que han hecho siempre y que no es algo que se haya cambiado porque hayan notado que se está cambiando el clima. Ellos han introducido otros cultivos o cultivos que son importantes en términos económicos, como es el caso del chile canario, que tiene un buen potencial de mercado, pero realmente no describen que esto se haya hecho porque hayan notado, digamos, este cambio consistente en el clima que viene de tiempo atrás, ¿no? Lo que nosotros encontramos a partir del análisis logístico es que lo que la gente hace es, el 87% de los entrevistados, si perciben que en ese año va a haber un cambio en el inicio de las lluvias, es decir, que las lluvias no están llegando a tiempo y que al parecer van a llegar después, empiezan a probar diferentes aspectos. El primero es que tratan de modificar la fecha de inicio de siembra. Entonces la pueden mover dentro de esta ventana de tiempo y no pueden moverse mucho más porque si se mueven mucho, llegarían la época de las heladas y entonces el maíz no alcanzaría a madurar por completo antes del inicio de las heladas. Además, también mencionan que si observan que ese año va a haber una lluvia que no va a empezar, digamos, de manera formal cuando debe de hacerlo, entonces, bueno, pueden plantearse la posibilidad de si ya sembraron, buscar la manera de tener alguna clase de riego, regar un poco para ver si eso ayuda, o pueden incorporar algunos cultivos en el momento de iniciar la siembra de maíz, decir, bueno, este año parece que viene raro, voy a incorporar mejor más chile canario y otros cultivares y menos cantidad de maíz porque esto está resultando un riesgo, ¿no? Entonces sí está habiendo ese cambio, pero ese cambio no ocurre por esta percepción de cambio climático de largo plazo, porque ellos perciban eso, sino ocurre, digamos, en el inmediato, en el año al año, ya están haciendo estos cambios. En el caso de los calendarios agrícolas de la manzana, vemos que son muy uniformes, que el manejo
que todos reportan es prácticamente el mismo. La manzana requiere que digamos, los injertos ocurran en el mes de enero, febrero, se hacen podas, se hacen encalados, deshiervan a lo largo de todo el año, fertilizan y abonan, siembran nuevos patrones donde van a ser los injertos al siguiente año. Y bueno, la manzana empieza a florecer más o menos en el mes de febrero hasta mayo, y de mayo a septiembre se obtiene la manzana. Entonces, realmente nadie reporta que haya muchos cambios. También la manzana está acompañada de otros cultivares. En los sistemas agroforestales de manzana registramos 15 especies diferentes de otro tipo de cultivos, como los frutales, de durazno, ciruela, pera, aguacate, etcétera. Varios cultivos anuales que se mezclan con la manzana, como el maíz, la papa, el chile canario, etcétera. Reforestan con pino y también tienen quelites, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos con respecto a la adaptación de estos sistemas? Bueno, de los sistemas agroforestales de manzana. En primer lugar, construimos un índice de percepción. Fernanda lo que hizo fue conjuntar varios variables, digamos, que podrían construir, digamos, una manera de imaginar la percepción del cambio climático. Entonces a la gente le preguntamos sobre las lluvias, los meses más fríos, los meses más cálidos, heladas, vientos, plagas, etcétera. Y a partir de las respuestas que ellos daban, les dimos un valor y con esto construimos este índice de percepción climático. De manera que aquellos que eran capaces de mencionar más indicadores de cambio climático y narrarlos, tenían valores más altos que aquellos que solamente los mencionaban pero no los narraban, y aquellos que no los mencionaban para nada. Entonces, la gente se distribuyó dentro de este índice de percepción. Y con esto comprobamos, mediante modelos lineales, si estaba relacionado el índice de percepción de las personas de las tres comunidades con las variedades de manzana que ellos utilizaban en sus sistemas agroforestales, y se introducían nuevas variedades que fueran más resistentes o que consideraran más resistentes a los procesos de cambio climático, y también la riqueza de todos esos otros cultivos que les comenté que había en los sistemas agroforestales, y que de alguna manera en la literatura se ha planteado que a mayor diversidad de productos en un sistema agroforestal sirven como un seguro contra las pérdidas o las vulnerabilidades que se tienen de otros cultivos. Se puede, digamos, acceder a otros cultivos que sí se den, y eso ayude a disminuir el riesgo, ¿no? Sin embargo, no encontramos diferencias significativas, relaciones significativas. Es decir, a una mayor percepción climática no necesariamente significa que vas a hacer cambios ni en las variedades de manzana ni en los cultivos que estás manejando. Después, en cuanto a las variables socioeconómicas, quisimos ver si esto tenía una relación con el índice de percepción, es decir, si había diferencias entre las personas respecto a su percepción climática, con aspectos como la edad de las personas, si desempeñaban algún tipo de cargo público que les hubiera dado salida de la comunidad y a lo mejor mayor información respecto al cambio climático, con respecto a la posesión de tierras. También consideramos estas variables: migración, actividades económicas principales, tenencia de la tierra, si tenían un entrenamiento pomológico formal, que hay gente que lo ha tenido. Sin embargo, al final sacamos del modelo estas variables porque no tenían suficiente variación y nos metían más ruido en el modelo y no nos permitían ver las tendencias. Entonces, finalmente, solamente se probaron estas tres variables socioeconómicas para ver qué relación tenía eso con el índice de percepción, y la única variable que resultó significativa fue la edad. Es decir, a mayor edad de las personas, es mayor el número de factores climáticos que ellos narran y relacionan y comentan, es decir, tienen valores más altos en el índice que les comenté hace un momento en la diapositiva anterior. Sin embargo, a pesar de tener una percepción mayor de cambio climático, los campesinos de mayor edad no están implementando, como lo vimos en la diapositiva anterior, cambios en relación a los más jóvenes con respecto al cambio climático en el manejo de sus sistemas agroforestales. Entonces, para ir cerrando, quiero empezar a hacer ya las conclusiones de esta segunda parte.
del manejo respecto a la percepción de cambio climático. Lo que encontramos es que la percepción de cambio en el clima no se traduce necesariamente en adaptaciones. Vimos que en muchas ocasiones la gente se percibe como que tiene incapacidades para hacerlo. No existe una incapacidad autopercibida para hacer frente a la pérdida de cultivos asociada a esa percepción que tienen del riesgo, ¿no? Y eso lo vemos en sus discursos. Aquí tenemos cuatro discursos o cuatro decires, digamos, de gente de Coyomeapa, de las comunidades donde trabajamos, en donde hablan del por qué no pueden atender esto. Aquí, por ejemplo, hablan de que a veces es por ignorancia, dice esta persona, que no pueden atender bien sus cultivares y no saben qué hacer. En otros casos, por ejemplo, dicen que hay medicina, pues para fumigar y para eso, para que se le proteja, pero como no tenemos dinero, pues no. Sí, pues no compramos nomás así, ¿no? Entonces aquí hay un problema económico, no hay capacidades económicas para atender esto, no hay conocimiento. Esta persona dijo, no, pues aquí casi ya no sembramos. Ahorita, como ya no tenemos terreno, ¿dónde vamos a sembrar? Ya sembramos, ya con eso, ya nada más a pura milpa, no, pues nos dedicamos, ¿no? Entonces también la falta de terrenos, la falta de capacidades económicas. Esta última persona dijo, esa técnica no la sabemos, refiriéndose a proteger los cultivos de la variabilidad climática. Nadie la sabe. Acá no podemos saber cómo podemos atacar la sequía, cómo podemos atacar las heladas, los calores. ¿Cómo se puede atacar? No se puede. Si hubiera agua de río, pues le echa uno, cajetea uno y le echa agua. Por lo menos se conserva la humedad, pero aquí no hay nada de eso. Entonces, esto es un factor muy importante porque está habiendo una serie de variables más que se están conjuntando para que esto se traduzca en adaptación. De hecho, esta red muestra que existen, digamos, en la percepción y adaptación al cambio climático, no podemos entenderlo únicamente por el cambio en las variables meteorológicas, sino también está existiendo una convergencia con los procesos socioeconómicos. Entonces, lo que vemos en esta red es como un campesino que está manejando sus sistemas alimentarios, pues hace una serie de cambios en sus sistemas, y estos en buena medida están informados, digamos, por estos cambios y esta percepción climática, tanto la variedad anual, la variabilidad climática anual, como esta variedad de largo plazo, que ya mostramos que sí la tienen y sí la conforman, ¿no? Sin embargo, los cambios a veces se ven modificados también por otros aspectos. Por ejemplo, la gente mencionaba que el viento no les afecta porque hay una reducción actual en el viento. Sin embargo, a partir de los años 80, que se abrieron las carreteras y que ellos pueden salir afuera, ellos mencionan que es más fácil que ellos compren fertilizantes. Y también eso es un factor que ellos mencionan, le da más fortaleza, robustez a la planta, a las milpas, y por ende no se caen tan fácilmente con el viento. Entonces aquí vemos cómo se combinan varios elementos. Ellos también perciben una variación respecto a los riesgos y a cómo afectarlos, y los mitigan a través de la posibilidad de acceder a mercados. Ellos ahora pueden salir más fácilmente, ya sea a la cabecera municipal, al mercado municipal o a otros mercados en el Valle de Tehuacán, a vender otros productos que ellos están produciendo en estos sistemas, y de esa manera reducir el impacto y mitigar. Ellos también están introduciendo otras variedades a los sistemas de cultivo, etcétera. Entonces, si se fijan, es toda una red de procesos socioeconómicos lo que está paleando, lo que está favoreciendo, lo que está conformando, digamos, esta percepción, y esto, digamos, finalmente son las decisiones que ellos toman para adaptar o no los sistemas alimentarios, ¿no? Ya por último, entonces quiero hacer estas dos reflexiones. Por un lado, creo que es muy importante, una vez que sabemos que sí existe una percepción del cambio climático de largo plazo, es muy importante entonces que en futuras investigaciones profundicemos sobre los aspectos socioeconómicos que interactúan con la dinámica atmosférica, para poder mejorar nuestra comprensión de la forma como se desarrolla
la vulnerabilidad al cambio climático. Y por otro lado, consideramos que las políticas climáticas deben tener en cuenta las diferencias ontológicas y epistemológicas entre los conocimientos locales y los conocimientos occidentales. Entonces es muy importante comprender los conflictos y las similitudes que hay entre estos dos tipos de conocimientos, y es un paso necesario para lograr, por un lado, justicia ambiental y poder alcanzar los objetivos de la adaptación al cambio climático. Y pues les agradezco mucho, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Andrea, por la presentación tan interesante, viendo otro aspecto del cambio climático, viendo cómo se percibe el cambio climático por, digamos, gente que está mucho más expuesta o que está muy expuesta a, pues, digamos, la variabilidad climática y el cambio climático. Ahí me gustaría, pues, si nos puede regalar una reflexión más a fondo de cómo se puede distinguir o cómo distinguen, digamos, la parte de variabilidad climática con la parte de cambio climático a largo plazo, porque digo, hasta una prueba estadística, si uno tiene una serie que a lo mejor tiene una tendencia ligera hacia arriba, al final tiene, digamos, un outlier, como diríamos, una observación aberrante negativa, pues digamos, en vez de tener una tendencia positiva, la prueba te dice hay una tendencia negativa. Lo mismo puede pasar, digamos, con la percepción que tenemos las personas. Si acabamos de sufrir una gran sequía, o una gran inundación, a lo mejor eso logra alterar, digamos, cómo recordamos el pasado, digamos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. si nos puedes platicar un poquito de eso, por Sí, favor. pues mira, la verdad es que esto todavía, digamos, no es algo que tengamos totalmente dominado. Es muy difícil lograr, eh, pues, interpretar, digamos, esta percepción de largo plazo. En este artículo que yo les mostraba de Szabo, él hace, digamos, no solamente registra toda esta variación, esta percepción climática en todas estas 10.000 observaciones, sino también hace la comparativa con los registros climatológicos y plantea que efectivamente la gente sí es capaz de llegar a, digamos, a tener una memoria climática de 20 años atrás, más o menos es lo que plantea. Lo que nosotros intentamos hacer fue hacer estas preguntas respecto a eventos climáticos del pasado, ¿no? Y entonces, o sea, como que lo hicimos por dos mecanismos y no necesariamente podemos decir que podemos asegurar que sí, que es una memoria completamente del pasado, pero uno fue preguntarle sobre estos eventos climatológicos del pasado y ver qué tanto su memoria coincidía con las anomalías climáticas que ocurrieron en esos años, ¿no? Vemos que en el caso de la precipitación hubo bastantes coincidencias y entonces, bueno, eso nos hace suponer pensar que la gente es capaz de acordarse de esos tipos de eventos del pasado, mientras que la temperatura no resultó tan precisa. Y, y bueno, y por otro lado, bueno, pues simplemente viendo qué tendencias, digamos, ellos plantean en cuanto a en términos globales sobre precipitación o temperatura, y viendo qué tanto coincidía con eso con las estaciones meteorológicas más cercanas, digamos, a su comunidad. O sea, lo que aquí estamos viendo es que por lo que vemos es que el registro, digamos, histórico se hace a través de instrumentos meteorológicos, mide, digamos, tiene una precisión diferente en ciertos términos y hacen más una generalización de un espacio. Mientras lo que ellos detectan son lo que está pasando en ese punto. Entonces, yo creo que tenemos que buscar qué mecanismos nos podrían hacer pensar que efectivamente hay este pensamiento de largo plazo. En este momento yo podría decir y creería que sí lo hay, este pensamiento de largo plazo, que efectivamente ellos saben que anualmente hay un cambio, pero que también lo narran en términos temporales. Y lo que creo que es interesante aquí, además, en las conclusiones, es que a pesar de que ellos narran que existe un cambio en el clima de largo plazo, sus acciones no necesariamente están vinculadas en el año a año de cómo van a trabajar en sus milpas con respecto a esta memoria histórica, sino con respecto a esta observación anual de la variación climática, que es lo que vimos, ¿no? Que es lo interesante, porque entonces ahí los programas
de cambio climático que implementan muchas veces los gobiernos intentan imaginar directamente el binomio percibo, ergo actúo, pero creo que hay que meterse más a desmenuzar, ¿no? Esa parte. Y no, sí, no es fácil. Oh, y ahí pues nos lleva al tema súper importante digo, yo creo que estos estudios aportan muchísimo en ese sentido, de cómo generamos, cómo generar o cómo orientar la generación de productos climáticos o productos meteorológicos que sean, digamos, más valiosos o más adecuados para las necesidades de los productores, ¿no? Claro, sí, 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 aquí, pues como dije, ellos están en el frente de batalla, Sí, están viendo y están siendo muy afectados por todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, sí es importante entender como toda esta parte epistemológica de cómo conciben ellos, ¿no? claro. No, por supuesto. Tenemos un montón de preguntas, déjame, te leo algunas. Oscar Vélez Ruiz Gaitán nos dice excelente información, muy interesante, gracias por compartir. Al respecto, tengo unas preguntas y es posible considerarlas las de antemano. Te leo la primera, no sé si tengamos tiempo para las tres, pero por lo menos la primera. ¿Hubo algún reto de comunicación con la población, más allá de que viven de manera directa los diferentes efectos del cambio climático? ¿Cómo lograron transmitir la información clave sobre el cambio climático y sus impactos con la población que hablan náhuatl para lograr comprensión y entendimiento respecto a cómo les afecta dicho fenómeno y a las acciones que pueden desarrollar para adaptarse y ser resilientes? Sí es complicado poder entenderse en estos términos. Digamos, un poco en etnobiología, pues tenemos que entrenarnos, no solo para este trabajo, sino en términos generales, a saber cómo poder transmitir con un lenguaje no formal las ideas, ¿no? Entonces, creo que a mí en particular me sirvió hacer los talleres los talleres que nos permitieron como primero adentrarnos, así, a ver, les lanzamos la pregunta. Ahí se veía en una foto que estábamos haciendo una exposición de alguna manera, pero queríamos ver, a ver, cómo era la reacción, ¿no? Y entonces finalmente empezamos a notar que la gente luego empezaba a decir, no, no, sí, es que ya no llueve igual y que ya se afecta las milpas y que las manzanas. Y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que el diálogo tenía que ser en relación a los cultivos, es decir, no como en abstracto, sino como que todo lo ligaban en automático porque nosotros no inducimos que ellos hablaran de los cultivos, sino directamente empezaron ellos a hablar sobre los cultivos y de ahí dedujimos que esto sería, digamos, más interesante ligarlo a estudios con estos cultivos, ¿no? Pero sí, no es tan fácil. De hecho, hay estudios bueno, he leído en la literatura sobre cambio climático, cómo están estudiando la percepción de cambio climático a través de la información que recibe la gente. Entonces, aquellos no informados respecto a aquellos que son más informados por fuentes externas, cómo perciben ese cambio climático. Y hay una variación en ese sentido, ¿no? Hay una diferencia. Eso es un factor, por ejemplo, que está tratando de estudiar cómo se percibe el cambio climático. Otro aspecto que están estudiando es sobre la edad. Hay una cosa que le llaman síndrome de línea base, que es un planteamiento desde la psicología que plantea que tu percepción de algo que pasa en el pasado depende mucho de la línea de la cual partas. Y por eso mucho esto de que todo tiempo pasado fue mejor, la gente mayor tiene una serie de información que lo lleva a una percepción, la gente más joven tiene una información que parte desde un punto determinado pues hacia una percepción determinada, o gente que tiene cierta información que en el tiempo como que tiene una especie de amnesia y olvida eso y tiene otra percepción más adelante, ¿no? Entonces hay gente que está tratando de entenderlo cómo se perciben estas cosas desde este tipo de herramientas. Entonces, pues todo eso influye en el diálogo y en cómo se está, cómo la gente percibe. Entonces, la verdad es que lo que tenemos que hacer es, pues sí, platicar de la manera más llana, sin tantos elementos complejos,
Y lo otro, bueno, tener en consideración cómo se conforma, digamos, el pensamiento de las personas, ¿no? Claro. Muchas gracias. Y aquí hay otra pregunta también de Oscar que me parece muy interesante. ¿Qué sugeriría o recomendaría para abordar ante tomadores de decisiones el gobierno en sus diferentes niveles la cuestión de justicia climática de poblaciones vulnerables al cambio climático, como la del caso de estudio en Puebla, que no solo son afectados por la actividad, en sus actividades productivas, sino también en su salud, alimentación y calidad de vida? Esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Pues mira, yo justamente, bueno, ya desde la etnobiología me interesaba este tema cuando estaba haciendo el doctorado, empezaron a haber investigaciones sobre esto. Y luego trabajé en el gobierno, trabajé en el Instituto Nacional de Ecología, que luego se Mm. volvió de cambio climático. Entonces, justo empezamos a ver eso desde esta parte del gobierno. Y entonces, mi percepción es que eh, dado que en el gobierno tienen que verse estos resultados, generar políticas que abarquen a muchas comunidades, etcétera, pues muchas veces se cae en esta generalización del conocimiento campesino y que y se da por hecho que hay una percepción y que va a haber una adaptación al cambio climático, como que se simplifica de alguna manera. Lo que mi planteamiento es lo que decía en esta última diapositiva. Yo creo que hay toda una riqueza de ideas y conocimientos si uno explora el conocimiento local, ¿no? La epistemología, de dónde proviene su conocimiento, esto que decía, la ontología de ese conocimiento, de dónde parte, de dónde proviene, cómo se conforma, qué planteamientos tienen, es lo que en realidad nos permitiría confrontarlo también con el conocimiento occidental y de esa manera enriquecerlo. Entonces, yo creo que no son puras particularidades, o sea, yo pienso que dentro de esta antología, ontologías locales podemos encontrar generalizaciones, como por ejemplo lo encuentra el artículo que planteé de Sabo, de todas estas comunidades, donde sí hay ciertas generalizaciones en cómo estamos observando el clima en las comunidades locales. Entonces, creo que es como hacer un esfuerzo más en cuanto a empezar a recopilar información sobre estos conocimientos de las localidades para entender mejor cómo es que entonces ellos vislumbran todo y por ende cómo podríamos atacar los procesos de cambio climático, ¿no? Ahí me gustaría nada más extender un poquito la pregunta que nos planteaba Oscar. ¿Y cómo vamos en eso? O sea, un poco también retomando una que te decía yo del principio, o sea, ¿cómo vamos en esta adecuación, digamos, de la información de los pronósticos, no solo en cambio climático, que digo, muchas veces pues, la información que requieren los productores no es qué va a pasar en 30 años o en 50? Ojalá tuviéramos digamos, ese nivel de planeación que ayude a los tomadores, a los productores a ver hasta allá, ¿no? Pero obviamente tienen cuestiones más apremiantes, ¿no? ¿Cómo vamos? O sea, ¿qué tanto se ha logrado? Por ejemplo, ahorita que nos comentas que tú llevas, bueno, tú trabajaste en el INE, precisamente en este tipo de cosas, ¿qué tanto hemos avanzado, por ejemplo, en generar productos climáticos o productos meteorológicos más adecuados o que realmente integren lo que tú ves en campo, por ejemplo, ahorita, Sí, con pues, la salida del modelo más avanzado que tenemos aquí, ¿no? sí. ¿Cómo vamos? Pues mira, a mí me tocó poco de esa época del INE. Yo salí poquito después de que se transformó en cambio climático. Pero bueno, tengo conocidos ahí y sé que se siguió trabajando sobre todo a nivel de los modelos meteorológicos. Encontrar atlas de riesgo, ¿no? Se empezaron a formar este tipo de instrumentos donde se trataban por regiones de ver a qué riesgos los están afectando y por ende qué se puede hacer. Cecilia Conde, que era la directora cuando yo estaba en el instituto en el INEC, bueno, pues ella ha trabajado mucho el tema del maíz y entonces cómo trabajan, con qué vulnerabilidades tienen todos los productores, ¿no? Entonces creo que en ese sentido más o menos se fue avanzando. Un poco se perdió, digamos, ahora que el INE pues decayó y ya no es un instituto como tal,
pero así que no sé realmente qué va a seguir. Entonces yo veo que como por ahí fue, ¿no? Como por buscar instrumentos para buscar riesgos a nivel de país, por regiones, y bueno, y lo que creo que hace falta un poco es como hacer un poco más de sinergia entre las academias y y el gobierno como para este tipo de trabajos más finos a nivel local, ¿no? Para empezar a entender procesos que yo creo que eso falta bastante. Sí, no, no, completamente de acuerdo. Y también, pues, resalto lo que mencionabas, pues también estos riesgos de mayor tamaño, de mayor calado, no sé cómo llamarles, que representan, por ejemplo, cambios en las instituciones, ¿no? De pronto hay un trabajo que lleva muchísimo tiempo, una institución que costó mucho trabajo, podríamos fortalecer y llevarla a un lugar donde pues apenas estaba, digamos, empezando a Sí, funcionar tan como uno quisiera, más o menos como uno quisiera, sí, y de pronto por vaivenes extraños, pues se pierde lo avanzado, ¿no? Esos riesgos son sí, muy exacto. importantes, Sí, ese es un problema sí. muy serio. Eh, te hago una última pregunta para no tenerte aquí mucho más de la 1 de la tarde. Nos dice Mabel Sánchez desde Facebook. ¿Identificaste algunas barreras al proceso de adaptación? Y si sí, pues, ¿cuáles? Y aquí, yo creo que podemos poner tu correo, digamos, en el chat porque hay gente que se quiere poner en contacto contigo. Sí, claro. Sí, Perfecto. sí. Sí. Pues justamente las barreras que encontramos fueron estas que hablaba de esta incapacidades autopercibidas que ellos dicen, ¿no? Es decir, ellos se sienten incapaces de adaptar porque no saben, como dicen ellos, qué herramientas podría haber para atender la sequía, cómo podrían resolver esto. Ellos carecen de capacitaciones. Mucha gente decía, es que, pues sí, pero necesitábamos que vinieran agrónomos o gente que nos capacitara y que pues por lo tanto nos ayudara a entender qué está pasando, ¿no? Económicas, ¿no? La gente no tiene a veces las capacidades económicas para poder implementar cambios como más de largo plazo. No sé, por ejemplo, el incorporar riego a sus cultivos, pues es algo que se han hecho, sí, lo han hecho de manera bastante rudimentaria, pero no todos tienen esas habilidades y capacidades para llevar riego hacia los cultivos. Entonces, mucho parte como por todos estos aspectos socioeconómicos que los hacen sentirse pues más vulnerados, ¿no? Y por lo tanto, pues no perciben cómo actuar, simplemente hacen lo que saben hacer, ¿no? Por eso en las milpas cada año, pues dicen, uy, pues este año viene de tal manera o ya se retrasó mucho, pues voy a probar, voy a empezar a sembrar hasta acá, pero ahora no voy a sembrar tanto maíz, mejor siembro menos y pongo más de esto, pero eso es en el día a día se va resolviendo. Entonces, sí, yo creo que ellos requieren de todos estos elementos, capacitaciones. Yo siempre he pensado hasta la posibilidad de manejar instrumentos meteorológicos locales que les permitieran poder entender cómo viene lo que sigue, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es por ahí, ¿no? Por todos estos aspectos socioeconómicos, creo yo. Pues, Andrea, muchísimas gracias por compartir tus estudios, las cosas que están trabajando con nosotros. Te lo agradecemos enormemente. Muchas Eh, gracias. y pues también agradecerle al instituto por esta oportunidad de estar aquí con nosotros y de compartir todo el trabajo tan importante que llevan haciendo durante pues, ya muchísimo tiempo. Sí, Eh, ¿No? muchas, Y sí, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que me da mucho gusto participar en estas iniciativas que engloban a más personas en la comunidad, ¿no? sí, y de hecho, bueno, pues ya estaremos interactuando mucho más. Viene, bueno, como ustedes saben, acabamos de sacar lo que es el estado y perspectivas del cambio climático, que es un breve reporte de más o menos cómo está el cambio climático ahorita, pero es un punto de partida, como bien dice en el título. Y ahora lo que viene es, digamos, vamos a trabajar todos juntos para hacer los reportes completos Ok, en los próximos 2 años, 3 años que vienen, ¿no? Entonces, ya estaremos dándoles mucha lata por allá, mucha bueno, guerra. muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, a mí no me queda más que recordarles que el jueves 23 de noviembre, a esta misma hora, nos vamos a ver aquí
para hablar con la doctora Catherine Renton del Instituto de Biología, que nos va a contar sobre consecuencias de los estragos de un huracán mayor para un loro amenazado. Entonces vamos a estar hablando de eso. Y la última cosa, les recuerdo, el último jueves, que en esta ocasión cae 30 de noviembre, vamos a tener la plática de ese día y después vamos a tener un conversatorio con todos los ponentes que han participado pues en este mes, ¿no? Entonces, no se pierdan ni la plática que viene el próximo jueves, ni la otra, ni mucho menos el conversatorio, que va a estar muy, muy interesante. Pues Muy bien. muchísimas gracias, Andrea, otra vez. Y Y gracias a todos y saludos. Buena tarde. igualmente nos estamos viendo. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Adiós. Gracias.